hermanitos. Espero que estemos avanzando. Ya muy pronto, hermanitos, yo les daré la palabra, ¿verdad? Que vamos a trabajar los días martes y viernes. En estos días de martes y viernes vamos a trabajar con... en la mañanita les mandé todos los cursos que vamos a trabajar. Les decía yo, vamos a dedicarle tiempo a nuestras prácticas. Yo sé que ahorita por la clase que tenemos, a veces ni nos da tiempo, ¿no? De decir, oiga, tengo dudas aquí, oiga, es que yo puse en práctica cierto ejercicio, cierto Mashoch Poncayot, y pues no me resultó. Al contrario, me confundió más con lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a tener la oportunidad de compartir lo que sabemos. Todos los martes, como hoy, y los viernes, ¿sí? Pero tendremos la oportunidad también de leer los tonales. Es muy interesante todo esto. Para mí es un honor, en este caso, trabajar con todo esto que nos toca. Bueno, quiero iniciar la clase del día de hoy, hermanitos, con estas dos imágenes. ¿Qué similitud le encuentran a estas imágenes de sabiduría? Esta imagen que tenemos aquí, miren, muy recientemente lo estuvimos viendo. El día domingo, esta imagen. Esta imagen es de una trecena. ¿En qué se parecen? ¿Qué similitudes tienen? Sí, hermanito, hermanita Maslak Seat, la escuchamos, ¿no? Ya, Permítame. perdón, maestro, es que como estoy en el celular no podía abrir el micrófono. Bueno, Sí, adelante, hermanito. una sería la posición de los dos personajes, bueno, de los personajes principales, que tiene su manita en acecho, está acechando con esa garrita, ¿no? Y la otra es que, bueno, uno está eh, como entrando o siendo, dejándose llevar por el conocimiento, y en el caso del conejito, él está emergiendo, y el conejito es la creatividad, la fecundidad de las ideas. Eso son pues como las que encuentro, y estos como, pues no sé, que sean como onditas, que no sé qué es lo que puedan representar. ¿Sí? Sí, y esas son como las que encuentro así de primera vista. Tlazocamati. Sí, hermanita, gracias. Las dos son serpientes. ¿Ah? Y con lo que dice la hermanita, uno está entrando a esa serpiente, en la boca de esa serpiente, y el otro personaje, que es un conejito, está emergiendo de esa serpiente. Uno es del Tonalicuautli y este que ven ustedes es de la trecena Seitzcuintli, ¿no? La trecena de Seitzcuintli nos muestra, aquí fíjense el personaje, no se esfuerza, no hace ninguna acción para
de no querer entrar en esa serpiente. ¿Sí? Hay acciones que nosotros nos dejamos llevar, ¿no? Y nos metemos en ese mundo, en ese portal. ¿Cuál es? El del sueño. El sueño. Todos dormimos, ¿no? Dormimos. Pero soñar, y no todos soñamos. Y si soñamos, no nos acordamos. Pero aquí lo básico es ensoñar, ¿sí? Y este que está aquí, este es trabajo con Xipetotec, y ese seis Quintle uno perro, que en esa trecena nos invita a viajar hacia el Mictlán. Y estas onditas que ven ustedes también simbolizan fluir en ese conocimiento. Es como las ondas de agua en la serpiente, pero nos habla de ese conocimiento que podemos lograr si es que vibramos. Estas rayitas que ven ustedes son la vibración, es la armonización. Tlapoyahualti no igniwam, Tlapoyahualti. Pues con esto quiero iniciar. Recuerden que el día domingo terminamos con un trabajo con Cuautli. Hoy vamos a entrar a trabajar con Tlahuizcalpantecutli. Y antes de entrar con el trabajo de Tlahuizcalpantecutli, yo el día de hoy les quiero compartir que hoy iniciamos la trecena. ¿La trecena de qué? Se Xochitl. Se Xochitl. ¿Sí? Y aquí está presente Xochiquetzali. Sí. ¿A dónde está? Aquí está la abuelita Xochiquetzali. ¿Y por qué usted dice que es abuelita? Vean, estas como arruguitas de aquí de su vientre, tiene estas arruguitas, miren. Y eso lo tienen las abuelas. ¿Por qué? Porque han dado vida a otros seres. Porque su piel empieza a formarse flácida por toda aquella vida que haya dado. ¿Y por qué es femenina? Podemos ver aquí sus pechos, ¿no? Es una energía femenina. Pero esta energía femenina, si ustedes se dan cuenta, está en una posición de danza, de movimiento, de arte. Está sobre una casita, sí, pero esa casita le quita miren, lo que es la cabeza. Y en la cabeza pone esta energía, esta media luna, que está de fuerza de voluntad, fluir y conciencia. Dice, de esta casa femenina que tú tienes, haz que florezca, que tu palabra fluya, porque aquí nos muestra, miren, un collar de jade, chalchihuitl. Aquí tenemos las sonajitas de la armonía. Tenemos un oído, ¿verdad? Con una cuenta de jade. Recuerden que jade representa, escucha solo lo bueno, lo hermoso, lo deleitable. Lo demás, pues déjalo que corra. Para eso tienes que tener una fuerza de voluntad, que es el color rojo. Tenemos las cuentitas blancas. Escucha solamente lo limpio y lo puro para ti, para cada uno de nosotros. Para los demás, puede que no sea tan importante. Y aquí está la cuentita del Neltilistri, Chipawak, el color blanco. Vean su cabellera, como esta cabellera al mismo tiempo nos sirve como conexión. Y su rostro, vean su rostro, cómo sonríe con ese disfrute, pero concentrado, sus ojitos. ¿Ah? Ahora bien,
Xochiquexali no está solo, no está sola. Vean, este pequeño collarcito, se dan cuenta, lo tiene Huehuecoyotl y lo tiene Ixnextli. ¿Ah? Y este, miren, también lo tiene. ¿Sí? ¿Qué simbolismo tendrá este? Bueno, estos son los colmillitos, ¿de acuerdo? Recuerden que los colmillitos es la sabiduría que vamos empoderando. Pero este es un símbolo de las Pléyades, ¿no? ¿Qué son las Pléyades? Son un conjunto de estrellas que las más representativas son 7. Ojo, 7. Que los abuelitos, claro que no les llaman Pléyades, les llaman Tzitzinime, las que brillan por su luz hermosa y armoniosa. Dicen los abuelitos que de allá venimos, que nosotros no somos de aquí, que en esos chicomes y tlalme, un patihualewa, un patichane, que allá en esas 7 estrellas somos de allá. Por eso, los cuellos principales son 7. Por eso, el rumbo número 7 somos nosotros, porque somos de ese lugar. Y cuando se porta este collarcito y que está con un cordoncito rojo, un pendiente rojo, ese pendiente rojo representa a Mixcoac. Y tener estas Pléyades, estas estrellas, estas Tzitzinime, representa nuestra creatividad. Itzpapalot es una de las Tzitzinime, Itzpapalot. Entonces, esta parte, este simbolismo que vemos aquí, nos habla del origen de lo hermoso, de lo sabio, de esas acciones, de ese conocimiento elevado que les decía, ¿no? Desde generar nuestra energía, desde generar nuestro mundo, desde generar nuestra percepción, algo hermoso que nosotros no debemos de olvidar es que no estamos solos, tenemos esa luz. Por eso, ¿por qué les digo esto? Y fíjense cómo va todo relacionándose. Hoy estamos en una trecena de Xochitl. En estos 13 días nos vamos a encargar, a trabajar, a mostrar nuestro brillo, nuestra luz. A pesar de las circunstancias que vayamos pasando, ver el lado luminoso de la vida, ¿verdad? Les decía yo, sí, es que ahorita tengo un problema familiar, conyugal, laboral, económico, lo que sea. La abundancia llega a mí, a manos llenas, a caudales. Estoy declarando porque soy una energía sagrada y vengo de esas estrellas hermosas. ¿Sí? Entonces, el coyotito es lo que representa, dice, cada uno de nosotros trae, lo que decimos, trae esa estrella,
Por eso en algún momento yo les decía, vivamos como los carricitos, como las estrellas brillando, cada uno con su propia luz. Y los abuelitos no lo dicen porque se me ocurre que suena bonito esa frase. No, no, porque realmente es de donde nosotros somos nosotros, de ese lugar. Tenemos nuestra propia luz. Ahora bien, 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 colmillitos que tenemos, que tienen el coyotito en su cuello. La conexión con estos 5, ¿se acuerdan? Fuego, aire, el corazón, el nuestro nahual, tierra y agua. Pero no queda ahí. El 5 también nos recuerda nuestra transformación. El 5 también nos recuerda nosotros como Macuilti. Y bueno, veamos este coyotito tan sabio y hermoso, creativo y tan fértil, que nos lo muestra en las orejitas de quién. Miren, porque sus orejas son estas, del coyotito. En su tocadito tiene unas orejitas del conejito. Y aquí está, miren, la cintita. El tocadito tiene una cinta de color rojo que representa la fuerza de voluntad para empoderar la creatividad, la ciclicidad. En su tocado nos dice, está bien, tú puedes danzar, tú puedes disfrutar de todo lo hermoso, pero disfrútalo y sigue creando. No digas, ah, yo ya escribí un libro, soy el gran escritor. No, disfruta ese ciclo. ¿Está bien? ¿Ya escribiste ese libro? Vamos, ¿qué sigue? Produce más. Ah, ya escribí unos cantitos. ¿De acuerdo? Ahora, haz más. Ah, no, pues ahora ya me concilié con la gente que me rodea, que en algún momento tuve algún malentendido. Ah, pero fortalece ahora ese empoderamiento de que tú te puedes conectar. Ah, pues ya sé en soñar. Bueno, ahora trabájalo. Y todo eso te debe de ayudar a entender, a ser humilde, a saber tocar la tierra, como nos lo está mostrando aquí el coyotito. ¿Sí? Ahora bien, el coyotito nos dice, ¿no? No nos dice arriba y abajo, sino que nos da. Dice, vamos. Él lo hace sonriendo. ¿Sí? Empodera mucho esta parte, con color amarillo, vean. Y aquí en los párpados tiene el color jade. Al mismo tiempo que en esta parte tiene la vírgula de la comunicación que une con él, en este caso con la mandíbula en movimiento. ¿Sí? ¿Qué nos muestra? Observa, acecha. Ese acecho te dará información para que tú puedas fluir. Y ese acecho, ¿cómo lo vas a hacer? Concentrándote, respirando. Miren, aquí está la respiración. Sus colmillitos. ¿Qué simbolizarían los colmillitos? Pues la empatía. Sí, pues muestra como tal eres, pero sé original. No intentes satisfacer a la otra persona, ¿no? Muéstrate tal cual eres. Hazlo. Y solamente así podrás autorrealizarte y lograr, por eso nos pone aquí una banderita. Y esta banderita, justamente, si se dan cuenta, tiene aquí Malinali.
que todos esos logros que tú hagas sea medicina, primero para ti, después les va a servir a los demás. La bandera representa logros, ¿no? Por eso en la veintena de Panquetzalistli, en levantamiento de banderas, levantamos una banderita o le ponemos papelito a los arbolitos que nos dieron frutos, leña, sombra, oxígeno en todo el ciclo. Y por eso aquí nos lo muestra de esa manera. Nos muestran 3 flechas de carrizo aterrizando sobre ese personaje que nos lo muestran ahí. ¿Sí? Si se dan cuenta, ahí está el personaje. Ese personaje está danzando, está disfrutando de esa danza, conectándose con la tierra. ¿Sí? Es uno de los objetivos también, el disfrute. Tonal, Nahual. Y nosotros. Sí. Y todo esto conectado, miren, este es una, como con la colita de, aquí sí de Zipactli, vean, son triángulos de Zipactli, que tiene colmillitos y forma como si fuera una antorcha con nos dice, todo ese trabajo que tú realices, recuerden que Zipactli es crear, ¿sí? Creación. Todo aquello que tú creas, vayas creando, sabes que podrás enfrentarte con el dolor, con esos colmillitos, porque algo que no te sale bien, y por lo intento otra vez y otra vez. No caigas en la desesperación, lo puedes lograr. Si tus ideas y tus pensamientos son firmes, lo vas a lograr. No, que te sirva como luz, que esos logros te sirvan como luz para irte iluminando, pero también como un medio de defensa para ir abriendo más caminos, más conocimiento. Y ahí tenemos a un Ishneshli. ¿Qué es Ishneshli? Ish de Isle, Nestle, el del rostro gris. Pero ¿por qué rostro gris? Es un coyotito, ¿eh? Es un coyotito. Es un coyote joven. Dice, el del rostro gris, el del rostro pintado. Porque en sí se pinta su rostro, vean. Aquí miren, de color blanco. Pero Ujú. su atuendo, toda su vestimenta es del coyotito, ¿no? Entonces, como podemos ver el coyotito, o sea, no está parado así firme, ¿no? Está en una posición de danza, de disfrute, de deleite. Pero lo más hermoso, miren, también es un deleite y disfrute las cuentitas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se acuerdan que les decía la palabra pili? Pili es un estado de conciencia elevada, de disfrute, de deleite. Dice, transforma todo este pensamiento, pero con un pensamiento creativo, intuitivo, sin juzgar a los demás. No juzgues. ¿Por qué? Porque no eres más ni menos. Todos, absolutamente todos, tenemos la misma oportunidad de ser y de hacer. Y aquí tenemos el coyotito, miren, todo su vestimenta, su cabello, ¿no? En su tocadito tiene las 5 barritas de ocote también, una ceremonia. En sí, les decía yo, algunos, muchos dicen, no, pues es que la danza es un espectáculo. No, la danza es una ceremonia, es una conexión con la tierra, con los ancestros, con todo lo que nos rodea. Es una ofrenda que le damos nosotros. En algún momento me decía un abuelito, si tú danzas solo para que vean cómo me muevo, yo soy, has perdido el sentido de la danza.
La danza es deleite. La danza es una ofrenda que tú le das en agradecimiento a por todo lo que tienes. Ah, pues si no tengo nada. Vida, no lo tiene. Salud, sabiduría, fortaleza, no lo tienes. No tienes un cielo estrellado. No tienes un río donde te puedas ir a bañar. Entonces, es un coyotito joven. Y si se dan cuenta, no tiene sus cacles. Va descalzo. Entonces, lo que nos muestra en esta imagen dice, disfruta de la vida. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, ¿no? Digo jóvenes viejos porque, ándale, vas, pero yo no, es que me da flojera, es que no, es que yo no puedo, es que yo, pues sinceramente no, no puedo. Ya vemos, digo, habemos, yo voy para allá, ¿no? Ya, estoy ya casi, casi lo logro muy emocionado. Habemos abuelitos, ya de 60, pero traen una energía como un muchachito de 15, de 20. ¿Qué vamos a hacer? A ver, tengo pensado este proyecto, se pone a hacerlo, ¿no? Pero los jóvenes, no todos, ¿eh? Claro que no todos. Dicen, no, pues es que, ¿para qué lo hago? Así estoy bien, ¿no? No tan solo en el ámbito laboral, sino en la creatividad. Por eso nos lo pone aquí la colita de Zipac. Dice, pues ponte a crear proyectos, ponte a crear nuevas formas de vivir, de disfrutar, de conectarte. Eso te mantendrá joven. Claro que también va a haber momentos que tendrás que aceptar que eres un abuelo y hay que fungir, hay que dar ese guía a los demás. Sí, y bueno, aquí les pongo una pequeña definición retomado de lo académico. Dice, las Pléyades conocidas en muchas culturas por su grupo de estrellas brillantes, tienen un significado cultural y espiritual importante en varias culturas indígenas, incluido el náhuatl. En la cultura náhuatl, estas estrellas son conocidas como Tzitzinime, y en algunos contextos que representan diosas o seres celestiales asociadas con la fertilidad, la noche y los astros. Sin embargo, las Pléyades en sí mismas también tienen una relación con la agricultura, los ciclos del tiempo y las tradiciones astronómicas de los pueblos náhuatl. La palabra Pléyades tiene un significado muy interesante. Se refiere a un cúmulo estelar conocido también como las 7 hermanas. Son la fuente de dones. Esto, los últimos dos parrafitos, ya lo retomo de lo que se me ha compartido, tratando de estructurarlo con, en el lenguaje, en el idioma del castellano mexicano. Dice, la palabra Pléyades tiene un significado muy interesante. Se refiere al cúmulo estelar conocido también como las 7 hermanas. Son femeninas por lo que se tiene conocimiento. Son la fuente de dones espirituales inaguales, de creatividad elevada, de manifestación artística, danza, canto, palabra florida y demás. ¿Eh? Ahora bien, yo quisiera un poco compartirles esto, y creo que muchos de ustedes ya lo saben, que en Europa, en la Edad Media, mataron a muchas mujeres pues, que eran sabias, eran conocedoras de la medicina,
eran conocedoras de las estrellas, de la luna, del sol, de toda esta ciclicidad. Eran energías sanadoras. ¿Y cómo se les llamó? Brujas. Llega esta cultura europea a nuestro territorio y nuevamente les llaman Tsitsinime como esas brujas malvadas. Y eso, muchos de nosotros tenemos eso aquí en la cabecita. Son las malas. Y yo les puedo decir que Tsitsinime se les refiere a esa estrella, a esa luz, a esa gente con luz, con conocimiento, con arte, con la preparación de la medicina. Además, que las hermanitas son muy intuitivas, perceptivas. En este ciclo que ellas, en su etapa fértil, tienen, les ayuda a que puedan desarrollar esta percepción, intuición, ¿no? Que por lo general empieza desde los 12, 13 hasta por ahí de los 46, 47, que es el ciclo menstrual. Todas estas etapas, cada luna, van regenerando, van limpiando su sangre. ¿Cómo? Con la menstruación, ¿no? Y eso les ayuda a que tengan mayor posibilidad de la percepción, de intuición, de conexión. ¿Por qué? Porque van limpiando su cuerpo, su sangre. Pero ojo, de esa, de ese ciclo, esa sangre se puede utilizar para cierta medicina. ¿Mm? Es utilizado para eso, porque tiene propiedades netamente femeninas, ¿sí? Y eso, como les decía yo, es lo que nos compartía la abuelita. Claro, las descendientes de la abuelita Shot, porque ella se dedicó mucho a eso. Decía ella, lo que me dicen, no puedes despreciar todo esto. Inclusive, hubo una etapa, inclusive en la actualidad, para ciertas personas, ese ciclo que tienen las hermanitas es algo negativo, algo denostante, algo que no, que ni siquiera se debe de mencionar, cuando no es así. Ellas limpian su cuerpo. Por eso decían algunos hermanitos, y bueno, nosotros como hombres, ¿cómo podemos limpiar nuestro cuerpo en la actualidad? Pues donando sangre. La donación de la sangre. Estás haciendo una acción altruista, además de que limpias tu cuerpo de esa sangre que, claro, el corazón lo limpia, pero obligas a renovar tu cuerpo esa sangre, ¿no? Le ponía yo un ejemplo a uno de los hermanitos, le digo, pues es como cuando le hacemos el servicio al carro, ¿no? Ese aceite quemado que ya lo utilizó, lo reutilizó, lo reutilizó, pues lo alenta, ¿no? Pero le cambias el aceite, bueno, ¿no? Empieza a trabajar mejor. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Entonces, regresando a esto de los Titsinime, las Pléyades, nos recuerda aquí que son acciones elevadas donde nosotros podemos trabajar. Y en esta trecena de Seshochit está, vamos a unirlo, vamos a caminarlo con estas 5 prácticas, 5 ejercicios de introducción hacia el nahualismo, que son 20 prácticas. ¿Por qué son 20? Porque Sempoali, se, tenemos la estructura
de 20 energías. Y esto le daremos continuidad con esta imagen de Tezcatlipoca, donde todo su cuerpo tiene las 20 energías, que vamos a ir leyendo uno por uno. Empezamos con Zipactli, lo tiene en su pie izquierdo, ¿no? Yeyecat lo tiene, pues está fuera del cuerpo. ¿Por qué está fuera del cuerpo? ¿Por qué la serpiente está atravesándose con una flecha? ¿No? Todo eso lo vamos a ir uniendo, cómo empezar a empoderar nuestro cuerpo. Es como la continuidad de este curso, de este tequillot, ya activando nuestro cuerpo. Ahora bien, con relación a esta trecena, dice, la trecena de Sexochitl es la trecena número 4 de 20 trecenas. De esas 20 trecenas que conforman el Tonalpohualli de 260 días, más 13, que son 73 días. Los 260 es la gestación que realizamos en el vientre de nuestra madre biológica. ¿Y los otros 13 qué? Bueno, en esos 13 es la unión mágica sagrada de estos dos células, ¿no? Es el óvulo y el esperma se unen, es la creación, la chispa divina que une. Ya se unieron, ahora viene la gestación de 260. Por eso les decía, en cada tonalversario que cumplimos, en vez de que sea cumpleaños, puede ser tonalversario, que son 260. Bueno, de aquí nos dice, Sexochitl nos propone tener la voluntad necesaria para florecer. ¿Por qué voluntad necesaria? Porque está en el rumbo sur, en todos los aspectos posibles, a enfocarnos en lo que es bello, en lo que es positivo, es lo que nos dice en esta trecena, a enfocarnos en nosotros, a autorreconocernos, hermanitos, porque a veces, fíjense, decimos, el peor enemigo, ¿no? Pues es que ese es mi enemigo, ese es otro mi enemigo. Es que nadie me quiere, todos me rechazan. ¿Y tú? ¿Te quieres? ¿Te rechazas? No, pues si es que tengo esta piel, yo soy bien ignorante, yo soy... ¿Cómo quieres que te valoren los demás si tú no lo estás haciendo? Tienes que enfocarte en lo más hermoso, ¿no? ¿En mí? Sí, es que estoy chaparrito. Sí, en mí, sí, señor. Sí, soy feliz como soy, ¿no? Necesitamos esa fuerza de voluntad para florecer. Recuerden, y florecer es autorrealizarme. Si a mí sí me encanta dar clases, si a mí me encanta escribir poesía, si a mí me encanta hablar en público, compartir mis ideas, si a mí me encanta sanar el temazcal, la herbolaria, pues florezco. Para los abuelos es eso, es florecer, dar tu perfume, tu esencia. La miel que tú tienes, el néctar, es el conocimiento, el amor que le impregnas a lo que tú haces, ¿no? Nos dice a disfrutar lo que la vida nos ofrece. Yo les decía en algún momento. Luego decimos, no, es que me estoy pasando por un mal momento. Tranquilo, pues disfruta ese proceso. ¿Cómo lo voy a disfrutar? No te estoy diciendo, pues disfrútalo, son tus resultados. No, es que mi esposa, sí, no te lo sacaste de una rifa. Tú la elegiste. ¿Mm? Ahora, nos dice lo que nos ofrece la vida, a nutrirnos de la experiencia que adquirimos en el camino, de nuestro neltilist, de nuestro neltocalist.
lo que vamos sembrando y vamos cosechando en el camino. Recuerden que esa palabra yo les puse en el grupo, Nel toca. Cada día yo les pongo una palabra. Espero que vayan haciendo sus pequeñas anotaciones y de esas anotaciones, pues hagamos un diccionario que le llamemos el diccionario del náhuatl. ¿No? Pero bueno, entonces dice, a su vez, nos pide no abandonarnos a los placeres, sino a disfrutarlos con templanza. Que no nos abandonemos a puro disfrute. No, 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 no. Tranquilo. Debes de saber que hay momentos de miel, pero va a haber momentos de hiel amarga. Bueno, vamos, fluye. A no ser negligentes con nuestras palabras, nuestros pensamientos o nuestros actos y a reconocernos como seres sagrados, partícipes de la conciencia universal solar, que ha florecido a través de nosotros. Reconozcámonos a nosotros, hermanito. Reconozcámonos como una creación hermosa, ¿verdad? ¿Y quién nos lo va a decir? Primero nosotros. Dice, cuidemos nuestro lenguaje, lo que les decía yo hace ratito. En esta trecena nos recuerda eso, que somos seres estelares, somos seres que nacemos con nuestra propia estrella, que nos lo van apagando. Claro que sí. Es la orientación, el rumbo de esta trecena es de Huizlán para el rumbo sur. Huitz de Huizli, de espinas, el lugar de las espinas. La disciplina, la fuerza de voluntad, son espinas, duele. Duele forjar un hábito, ¿como cuál? La de levantarme temprano, la de escribir. Ya me levanté, hago mi recito, mi plegaria de agradecimiento. Al principio nos va a costar, pero después lo volvemos un hábito. La clave, la llave hacia, hacia ese logro es el agradecimiento. Ser siempre agradecido. Por eso en las plegarias que yo les comparto, te agradezco por todo lo que me has dado y también por todo lo que no me has dado, porque toda acción debe de haber, ¿no? A toda acción hay una reacción. Diosito, dame trabajo, quiero trabajo. O universo, dame trabajo, ya me castigaste mucho. Sí, pero estás cruzado de brazos. Te levantas a las 12 del mediodía. ¿Te ofrecen trabajo? No, es que ese trabajo no es para mí. Yo por eso estudié, ¿no? Entonces, todo eso nos hace reflexionar. El color es el color azul, el verde jade, lo hermoso, porque se siente muy bonito cuando logras las cosas. Su regente, el que nos protege de esta trecena, Huehuescoyotl y Xnextli, ¿no? Pues empoderemos nuestro coyotito con nuestro coyotito en esta trecena. En esta trecena vamos a trabajar con el parte de Tlahuizcalpantecutli. ¿Qué es Tlahuizcalpantecutli? Para muchos, para muchos es la estrella Venus. Para algunos practicantes de otro tipo, es la estrella hermosa. Simboliza la luz, simboliza el conocimiento. Pero así como es luz y conocimiento, también nos puede
nos puede cegar esa luz. ¿A qué me refiero? Es bueno el conocimiento, pero ese mismo conocimiento te puede llevar a la arrogancia, al narcisismo. Yo soy el único que sabe. Ustedes no saben nada, ¿no? Por eso, justamente aquí, si se dan cuenta en su tocado de Tlahuizcalpantecutli, pone en su tocadito esa armonía. Ujú, esa armonía. Es esa parte. Tlahuizcalpantecutli es el señor de la casa de la luz, el gran señor. ¿Tiene su propia cuenta? Sí. Tlahuizcalpantecutli nos trae abundancia a manos llenas, pero también nos trae escasez. ¿Mm? Nos trae escasez. Entonces, por eso en su tocadito nos pone ese tocadito de la armonía. Si se dan cuenta, su pelaje, su cabellera es de color amarillo, como el de Tonatiuh. ¿Por qué? Porque él brilla gracias también a la luz de Tonatiuh. Recuerden que Tlahuizcalpantecutli es la estrella mañanera, ¿no? La estrella hermosísima esa. Es en San Miguel Xochimilco, amaneces allá, disfrutas ese deleite de Tlahuizcalpantecutli. Sí, la luz hermosa, que siempre lo vamos a encontrar cerca de la luna, que ya es amaneciendo, ¿verdad? Como a las 5, 5:30, hasta las 6, que ya se aclarece, podemos disfrutar de esta hermosa estrella, de esta hermosa Citlali, Hueycitlali. Nos da muchas cosas, sí, pero también nos puede quitar muchas cosas por nuestras acciones, ¿sí? Dice aquí, esta es la plegaria. Recuerden que en la clase con Tonatiuh hay un párrafo de la plegaria de Tonatiuh, de Nana Mesli, de Xolotl y ahorita de Tlahuizcalpantecutli, conforman 4 párrafitos que es necesario que lo podamos leer, ¿verdad? ¿Dónde está? En las presentaciones en PowerPoint que yo les voy compartiendo. Yo les voy compartiendo toda esta información. En algún momento me decía un hermanito, oyes, te lo pueden plagiar, ¿por qué lo mandas? Y al ratito otro va a ser un libro. No, no me preocupa, porque yo soy la fuente de la abundancia, ¿no? No seas, no seas, no, le digo, no me creo, porque así es como debemos de decir. Soy la fuente de la abundancia. Solito se está bloqueando. ¿Por qué? Porque tiene que copiar de lo mío. Él también puede crear, pero no potencializa su creación. Y esta plegaria, este párrafo, uno de mis favoritos, dice, Motlawiltzin, Macueponi, Ipan, Ixochicosca, no nahual. Y como Tlawil, Wa, Moshoch, Ahuiyayo, Panotetzawil. ¿Quién iguillo te colotzin? Manesnemi, panon no nel toquilis. ¿Quién? Chicagua Pinoli. ¿Quién Tlaxcali? Totonquiahuilla. Maxi panohuitequillo. ¿Quién? Tlacachipahualis. Chalchihuitl. Copali. Nictli. Huantlahuili. Nimitzmactilia. Amanín. Mosla. Guanochi. Dice, que tu luz brote
en el collar hermoso de mi espíritu, con tu luz y tu perfume en mi presagio y guía, como la pluma protectora del tecolote, camine mi creencia y verdad forjada, como el pinole sagrado, como la tortilla caliente y aromático, como ofrenda sagrada. Que llegue mi trabajo y sendero como hombre limpio, jade, copal, miel y luz, te entrego hoy, mañana y siempre. ¿A quién? A Tlahuizcalpantec. Es una petición muy hermosa, pero muy comprometedora. ¿Sí? Imagínense que nosotros actuemos como Tlahuizcalpantec, dando luz, dando conocimiento, dando empatía, siguiendo sus pasos de él, pero conscientes que en algún momento también vamos a pasar por esa etapa de que nadie ni nos reconozca lo que hacemos. Y muchos es donde nos quedamos. Decimos, híjole, es que estoy haciendo el mayor de mis esfuerzos, pero nadie me lo reconoce. Dice Tlahuizcalpantecutli, no te preocupes. Hay momentos de luz y de oscuridad, pero espera esa luz del sol como yo lo espero, para que puedas entender que las dos cosas deben de existir y tú puedas coexistir en ese camino, en este sendero, ¿no? En fin, no hay fin, ¿no? Coscacuau, el águila de collar. ¿Y saben? El collar también representa esas vidas pasadas, la experiencia, pero también nos recuerda el collar de las estrellas, de ese collar que el pendiente que tiene Huehuescoyotl, Coscatl, collar, Pléyades, son esas estrellas, esas Tzitzinime, Cuautli, águila, sol y universo, es lo que nos representa el collar, ¿sí? Itzpapalot, la mariposa de obsidiana. Itz, de Itzli, obsidiana, papalot, mariposa. La mariposa representa la libertad, símbolo de libertad, la mariposa de obsidiana, ¿no? Inclusive, Itzpapalot es una de las Tzitzinime, ¿no? Una de esas hermosas 7 estrellas hermosas que están en el universo. Y nos recuerda, al ser mariposa de obsidiana, dice que tu espíritu se transforme, que cambie. Pero para que eso suceda, tienes que, pues, eliminar todo aquello que tú has aprendido. ¿No? Lo que yo les decía. Si me han enseñado de arrodillarme con mis 2 rodillitas en el piso y diciendo, Diosito, necesito yo comer el día de hoy. No he comido, dame de comer. Tuviste la oportunidad en el día de buscar tu sustento. ¿Hay sustento? Claro que sí. Solo que tú tienes que buscar. Es que hoy no aprendí nada. ¿Cómo no vas a aprender? Todo lo que te rodea son maestros, ¿no? Y vean, pues este sustento, ¿por qué les hablo de sustento? Esto iba unido aquí a la serpiente, a este coat. ¿Y dónde lo vemos que es sustento?
en los señores de la noche, con centeo. El sustento es el sustento. Si se dan cuenta, Iscuintli, el perrito, troza, quita, ¿no? Corta de este sustento. ¿Pero por qué? Pudiéramos decir, no, pues es que es una imagen demoníaca. Está matando a alguien. ¿Pero por qué Iscuintli? Iscuintli, su regente es Mictlantecutli. ¿Mm? Por eso nos dice, corta, elimina en estos dos ámbitos básicos, que es la del náhuatl y del tonal. Corta esa concepción que te han enseñado, ¿sí? Y para eso yo les puse esta parte. Ahorita vemos que es un toltecatl, ¿no? Tenemos que eliminar, tenemos que renacer. Ispapalotl es la energía azteca de la muerte y la obsidiana en la mitología chichimeca, pipil y azteca. Esta patrona de los sacrificios y regidora del paraíso terrenal de Tomoanchan. Tomoanchan es nuestro hogar. ¿Y Tomoanchan les recuerda algo? Nuestro lugar donde nos formaron. Y Tomoanchan es ese lugar de las 7 también cuevas primigenias. Y las Pléyades son 7 estrellas. ¿No creen que metafóricamente nos está indicando eso? Aparece como un esqueleto con alas de mariposa y garras de jaguar. ¿Pero por qué esqueleto y garras de jaguar? Porque el jaguar o el ocelot acecha. ¿Y por qué con sus garras? Ya me observé. ¿Qué es lo que no me gusta de mí? Lo elimino. ¿Sí? Dice, ispapalos para el, el pequeño párrafo que les acabo de leer, lo saqué de internet, de un académico. Pero esto que les voy a compartir en el siguiente párrafo es lo que a mí me compartieron. Dice Itzpapalos, para los abuelos simboliza la transformación espiritual, unido al estado elevado de aprendizaje con la esencia de Pili. ¿Ah? Es una transformación espiritual. ¿Mm? ¿Cómo? ¿Cómo es esa transformación? Antes de ser mariposa, tiene que ser gusano. Representa esa metamorfosis que tiene que trabajar el gusanito para convertirse en mariposa. Itzli, obsidiana. La obsidiana también representa conciencia para unirnos con lo trabajado en el transcurso de la vida. Reutilizarlos para la trascendencia en el conocimiento, ¿no? En este caso, pues es reutilizar esa información, esa sabiduría. Nuevamente les recuerdo la palabra Neltocalistli, Nel, verdad. Toca sembrar. Listli en lo abstracto. Es sembrar tu verdad. Cuando tú siembras tu verdad, ¿cómo lo haces? Ah, si me dice el maestro que tengo que mandar, lo hago. Oye, sí, siento que mi vida empieza a fluir en donde yo me veía tan obstaculizado. No pensé que con este ejercicio pudiera yo abrir ese portal de la abundancia. Caramba, ¿qué hice? Sembré mi verdad. Quizá para los demás no vean, pero yo lo siento, yo lo vibro, que todo esto me está ayudando. ¿Sí? Y no porque el maestro llegó y me dio la bendición y ya cambié.
No, es trabajo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Papalotl, mariposa, simboliza la libertad y conexión espiritual con las Pléyades o las Tzitzimime, que son, que nos ayudan a conectarnos con nuestra parte artística, ya que según los ancestros somos originarios de este lugar, reconociendo nuestro origen y el poder que poseemos. Tomo ancha, Tzitzimime, 7 estrellas, somos el séptimo rumbo. ¿No creen que haya mucha coincidencia? ¿Verdad? Si gustan, no me lo crean, pero les invito a que podamos ubicar esas estrellas y vivamos como las estrellas, brillando, sin opacar a nadie. No, no, o sea, no tiene sentido opacar a nadie. Con nuestra palabra, con nuestro actuar. Pero claro, el mundo competente occidental es lo que nos dicen, ¿no? Si hay algo, para ti. Si hay otro poquitito, para ti. Si sobra, para ti. ¿Y por qué no dices, pues, órale, vamos a compartir, vamos a crecer juntos? Desafortunadamente a veces lo olvidamos. Y para esto dice, Tequiyotli Juan Coscacuautli Juan Itzpapan. El trabajo con el águila de collar y la mariposa de obsidiana. La palabra tolteca, ¿no? Mucho se ha hablado de los toltecas. Y muchos tenemos la concepción, o tuvimos la concepción, toltecas era un grupo como los náhuatl, ¿no? Hablan náhuatl, tienen sus propias costumbres. ¿Eh? Eso es ser tolteca. Así eran los toltecas. Tolteca es un nivel de conciencia, tolteca es un título, un grado de vivir, de concebir la vida, como el de Quetzalcóatl. Decían algunos, es que Quetzalcóatl solamente fue uno. No, fueron varios. ¿Por qué? Porque era un nivel de existencia. Dentro del librito de Tlacayopatilistli, como prólogo, tiene ese cuentito del Quetzalcóatl. Cómo esta serpiente a los 52 años le salen patitas, alitas, y se regresa al mar. Eso es una pequeña leyenda que los abuelos lo conocen, y varios. Dice que esa serpiente, al cumplir los 52 años, le salen las alas y se va al mar. ¿Pero por qué se va al mar? ¿Por qué no se mete dentro de la tierra, en una cueva? Dice, regresa a su hogar. Regresamos a nuestro hogar. También habla de cada uno de nosotros. Cumplimos 52 años. Se supone que nosotros a los 52 años ya debemos de tener un conocimiento, un trabajo, un trabajo en el cual ya debemos de tener esa experiencia, ¿sí? Ahora bien, dice Tolteca, Tolteca, vivir en armonía y en equilibrio, pero sin servir a los demás. Ojo,
Decía ahorita en el chat, decía un hermanito, entonces, Quetzalcóatl y Toltecas es lo mismo. No. Toltecas es, yo me convierto en esa persona que vivo en armonía con lo que me rodea, pero lo vivo yo y no comparto con los demás. ¿Por qué? Porque digo, bueno, los demás tienen que también encontrar el sentido de la vida, como decimos ahora, busca tu objetivo, el sentido de tu vida, ¿no? Pero bueno, pero Quetzalcóatl es un nivel igual de conciencia de que vive en armonía, pero está dispuesto de compartir, de guiar a los demás, ¿no? Esa sería un poquito la diferencia. Esto que les voy a compartir es lo que a mí me compartieron los abuelitos. Esto no lo saqué de ningún fuente académico, ni de ningún investigador, antropólogo, lo que sea. Es lo que me dijeron a mí. Porque alguna vez yo les pregunté también a los abuelitos, oiga, abuelito, ¿qué es ser tolteca? ¿O qué es tolteca? Ah, no, pues tú eres el que debe de saber, tú eres el letrado. No, no, yo les pregunto desde cómo lo conciben. Dice, mira, tú bien sabes que la enseñanza con nosotros es a través de esos cuentos que nosotros llamamos como parábolas, como fábulas y todo eso. Pero en el mundo de los abuelos le llaman como huevo tlatoli, la palabra antigua. Entonces, dice, viene de la palabra totoltetl. ¿Qué es totoltetl? Un huevo, un huevo. El huevo desde que sale del vientre vamos a hablar del guajolote, ¿no? Dice, de ese guajolotito, ¿crees que ya tiene vida? Digo, sí, 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 claro, ya tiene vida. Pero crece, híjole, no, pues no, ¿verdad? No, mijito. ¿Y cómo le haría la guajolota para que ese huevito crezca? Ah, le digo, lo que pasa, la guajolota se echa, ¿no? Se echa encima de los huevitos, les está dando calor, los mueve, inclusive con su piquito los mueve, porque así es lo que hemos visto, igual los pollitos, con su pico los mueve, les habla, inclusive les habla, y tiene que pasar un tiempo, ¿eh? No toda la vida, un tiempo en donde la guajolota o esta ave tiene que estarlos resguardando, ¿eh? Baja, come rapidito y otra vez los está ahí protegiendo. Les está dando calor, dice ahora, para que entiendas qué es ser un tolteca. Todos nacemos en ese huevito, como seres humanos, ¿no? Estamos en ese huevito, pero necesitamos salir de ese huevo que se parta para que podamos crecer, que tengamos esas plumas. Tenemos que romper ese huevo y así crecer físicamente, intelectualmente, emocionalmente. Le digo, caramba, abuelito, con una explicación que me dejó pensando. Dice, sí. Y muchos de los hermanitos, de los seres humanos, no han rompido ese huevo. Le digo, pero ¿qué sería ese huevo nosotros como humanos? ¿No lo sabes? No, pues no, sinceramente no, abuelito. La religión te hace que no crezcas. ¿Qué más? La escuela pública, la escuela formal, ¿no? ¿Qué más?
el sistema económico, la política que te hace codependiente. ¿Por qué? Yo no digo que es malo. Está bien, pues de todas maneras de nuestros impuestos, ¿no? Los programas sociales. Que no todos somos conscientes que ese apoyo nos debe de ayudar para nuestra vida. Yo conozco a muchos jóvenes que dicen, ya nos va a llegar lo de, ¿cuál? Lo de los aprendices. ¿Y en verdad lo trabajan? No. Le doy una parte a aquel y lo demás. Y sin trabajar. Soy un fregón, yo sé engañar. Me da mucha tristeza. O ya les dieron eso a esa beca, drogas. Desafortunadamente es la realidad. Y dice el abuelito, ese es el huevo, tu zona de confort. ¿Por qué dices aquí me la paso tranquilo? Y aquellos dice que observan, que aprenden, dice, a ver, yo vivo en un mundo de mentiras. ¿Qué es la mentira? Es el veneno, es la enfermedad más sutil, pero que la mayoría lo tenemos, que la mayoría lo utilizamos a nuestro beneficio. ¿En qué momento forjamos el hábito de la mentira o lo normalizamos? De los 13, perdón, de los, pues de que nacemos todavía no hablamos, ¿no? Pero de que empezamos a hablar de los 3 a los 4 años hasta los 13 años, a esa edad empezamos a mentir. La mentira también es parte de ese cascarón. ¿Y qué hacemos los adultos? Dile que no estoy. ¿Qué está aprendiendo? A mentir. Soy niño y veo a mis compañeritos. Oigan, ¿puedo jugar con ustedes? No, pero detecto al líder. Oye, eres muy bueno, ¿eh? Jugando canicas, eres buenísimo. Aunque ni es buenísimo, le estoy mintiendo con tal de pertenecer a ese grupo. ¿Se han puesto a pensar lo de la mentira? Es una capa, nos ata. Permíteme, voy a ponerle silencio a todo esto. Es algo muy fuerte, pero es necesario. Es ese domo que decimos. Todos, muchos de nosotros decimos, quiero ir a conocer a otros lugares, a otros universos. Ni tú mismo te conoces. De ese de Totoltetl, de Toltecatl, precisamente viene de eso. Totol, Totoltetl, un huevo, ese huevo tiene que sufrir esa metamorfosis, ¿verdad? Porque si no, vamos a quedarnos ahí como huevos y pues ahí quedamos, no crecemos. Totol viene de totoli, de guajolote, tet de roca, porque es una roca, una piedra, y así nos volvemos como una roca. ¿Por qué? Porque no sentimos, aunque sí vibramos, pero no sentimos, no queremos crear. Fuerza que une como una roca inquebrantable. El cascarón es como una roca inquebrantable. Si entre más lo forjemos, más se hace fuerte.
Cach viene de tlacat, de la persona. Entonces, toltecach, dice el abuelito, persona que se forja a través de su liberación del huevo. Ese es un tolteca. Hay que liberarnos. Les decía yo, muchos de nosotros nos dicen nuestra constitución de Estados Unidos mexicanos. Todo ciudadano que nazca en territorio mexicano es libre, tiene la libertad. ¿Será cierto? No. ¿Por qué? Porque la escuela te esclaviza. Si tú no sacas 10, 9, eres un alumno malísimo. Déjate que te toque un maestro malísimo también. Es otra cosa. También hay que decir la verdad. Si eres libre, sí, pero hay un Dios que todo lo ve. Y ese Dios te castiga y te premia. Ay, caramba, si yo soy hijo de Dios, entonces ¿por qué me va a castigar? Hay una gloria y un infierno. ¿Soy libre? No. No creas en la lluvia ni en el aire, esos de bárbaros, de brujos, de diablos. Cuidado, cuidado. No eres libre. Entonces, pero ¿cómo me libero? Reconócete primero. Reconócete cuán poderoso eres. Y ese es vivir en el mundo de la toltequidad. Yo vivo en la toltequidad. Ah, sí, pero yo soy mejor que tú. No vives en la toltequidad, pero yo soy el gran abuelo. Tengo mi collar y me pongo tu collar y pongan un tapete porque ya llegué. ¿Estás viviendo en la toltequidad? Oye, abuelito, ¿por qué no nos platica de eso? No, solo los que han alcanzado este nivel, solamente ellos. Ustedes no, esperen su turno. Ah, pero él vive en la toltequidad, ¿eh? Claro. No. ¿Por qué no le decimos si es que queremos vivir en la toltequidad como tolteca? Oiga, ¿por qué no hace estos ejercicios? Le invito, no lo obligo, le invito a que haga estos ejercicios. Eso le ayudará a llegar a una conciencia. Por eso dice, persona que se forja a través de su liberación del huevo. Nadie más nos va a liberar más que cada uno de nosotros. Yo siempre les he dicho, pueden tener al mejor maestro, al mejor gurú, al mejor nahuali, que ha escrito 1.000.000 de libros, que es un académico reconocido. Sí, pero si esa persona, ese guía, no les enseña a liberarse, lo siento, no podrán liberarse. Si ustedes no deciden liberarse, no podrán liberarse. Es muy simple, parece, pero es algo fuerte y disciplinado para hacer. Para, para que un ser ovíparo, o sea, que nace del huevo, para que pueda crecer y aprender de todo lo que le rodea, es necesario conectarse con su entorno y el universo. Necesito conectarme con todo y con todos. Y el universo, y las estrellas, y la luna, y el día, y la noche.
Pero como nací en mi huevito, aquí estoy. ¿Cómo? Ya comí, ¿para qué? ¿Para qué me esfuerzo? Para que pueda partir un huevo es necesario que la madre ave, el de color y el llamado, con el calor, perdón, el del calor y el llamado para que puedan liberarse del huevo. El trabajo con Tezcatlipoca. Nuestra madre es nuestro Tezcatlipoca, nuestro otro yo. Nos hace el llamado. No sé si les ha pasado a ustedes, luego nos preguntamos tantas cosas, pero luego decimos, creo que me estoy volviendo loco. No, Diosito, no me des esas malas ideas. La liberación de nuestro mundo reducido nos debe de llevar a quebrantar nuestras creencias anteriores que nos atan a una vida conformista. No hay de otra, hermanito. Debemos de liberar. Por eso nos lo muestra aquí. En esta imagen es lo que les acabo de explicar. Tenemos que liberarnos. Tenemos que dejar morir a ese yaoi. Yo tengo que dejar morir a ese yaoi que siempre está teniendo miedo. No, no lo hagas. Es que hazlo. Es que te van a robar tu energía. Hazlo. Eso te va a ir forjando. No. Deja morir a aquel que no entiende, que es negligente, que es perezoso. Ponte a estudiar, a leer, ocúpate. Cuando te ocupas, el tiempo se va. Pero ¿cómo lo disfrutas? Le decían los hermanitos, hay que aumentarle otros 3 horas al 24 horas. No me alcanza. Pero bueno, cuando te deleitas, en algún momento de los jóvenes que vinieron, ahora sí que un poco ahí a entrevistarme, les decía, bueno, yo les diré lo que yo sepa, ¿no? Pues no sé mucho. Me decían, ¿y si usted se muriera mañana, se iría contento? Sí. ¿Por qué? ¿No sufriría? ¿No le da miedo morir? No. ¿Por qué? Porque todas las noches lo practico. ¿Y no le daría remordimientos? No, porque di lo que tenía que dar. Me voy. Sí, no pasa nada. ¿Cómo cuántos años le gustaría vivir? Como yo me lo, como yo me lo proponga. Y si dice el gran Padre Universo, ya otro, vámonos. Ni modo, pues vámonos. Así de fácil. ¿Para qué me aferro? Está bien, quiero vivir hasta los 90 años, pero ya no puedo ni caminar, ya no puedo disfrutar de la comida, pues ya eso ya no es vida para mí. Pero usted, y si llega sano y fuerte, qué bueno, y si no, ya la disfruté, ¿no? Dice, pero entonces usted se considera que ya es un viejo anciano. No, ¿cómo cree? No, me siento con la energía de seguir adelante. Pero como dice, le digo, dicen los abuelitos, yo me muero en el camino. No es que ya me voy a morir, voy a estar esperando que me muera. No, no les daré ese gusto. ¿No? Lo mismo. Dice Matimocuepacan que en Toltecas, que nos transformemos en un ser armonioso con energía sagrada. ¿No? Mati, Matixacualocan, Tlentech Masaloa, Guan, Tlamatilis Saloa. Es una parte de... Me gustó mucho esta frase, lo retomé de una iniciación de un abuelito, ya en el primer círculo.
Y me gustó mucho esa frase que lo escribí y hoy se los comparto. Dice, destruyamos lo que nos ata. Aquí me aumenté una S. Destruyamos lo que nos ata solo a la materia y lo que nubla nuestro conocimiento espiritual. Destruyamos todo eso. Quebremos ese huevito, ¿no? Y retomemos lo que sí nos ayuda como Coscacuautl, respetando jerarquías. Pero ¿cómo voy a quebrar todo eso? ¿Cómo le hago? Realicemos una introspección, hermanitos, para abrir la senda, para reconocer nuestras fuerzas e influencias de nuestros guardianes, nuestra autorrealización conectada con las Pléyades, que es nuestro verdadero hogar con cualidades elevadas. Y entonces, ¿qué haría yo? Pues me pongo a potencializar lo que decíamos en la trecena, de mis cualidades. Yo soy bueno para la oratoria, pues órale, me pongo a trabajar en eso, para la danza, para la medicina, practiquémoslo. Ah, pero yo en algún momento tomé un taller de masaje. Ah, el conocimiento de masaje, uno con la herbolaria y creo mi propia técnica, mi propia forma de sanar. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy creando, me estoy autorrealizando. Pero, pero sobre todo, hermanito, decidamos romper con esos patrones que nos atan a una vida frustrante. Yo lo viví. En algún momento decía, creo que tenía como 35 años, voy a aprender todo lo que saben los abuelitos, voy a crear cursos, voy a escribir libros, ¿cuánto dinero voy a tener? ¿Y qué creen? No funcionó. No funcionó, porque no es el camino. Me decía un abuelito, ese pensamiento no te va a ayudar a autorrealizar. Pero si dices, lo voy a compartir con todos, porque ese es tu camino. Me costó tiempo para asimilarlo, que mi camino es compartir y no dedicarme solo a la medicinita o dar clases. Digo, ¿cómo le voy a enseñar a los demás que ellos también lo practiquen? Sí, porque ese es tu camino, ese es tu sendero. Le digo, pero es un sendero hermoso, acéptalo. Y el día que lo acepté, lo asimilé, me puse a introspeccionar, digo, pues de aquí soy, ¿no? De aquí soy. ¿No? Y bueno, esta frase, yo se los dedico a ustedes, Xipetlani Kensitlali, brilla como la estrella, como una de las tzitzilime, siendo sabio, sabia, empática, disciplinada, conectada con lo elevado. Aquí está Itzcuintli, miren. Itzcuintli, como dice, se dan cuenta, aquí tiene la pinturita de la sangre. Es la percepción, activemos esta percepción. ¿Se acuerdan con Mazar? ¿Mm? ¿Se acuerdan? Es esa parte, dice, conéctate con la medicina, ve a la fuente. ¿Y dónde está la fuente? En la madre tierra. Aprovecha la energía de la madre tierra. Corta aquí. ¿Y lo hacemos? Sí, con la florecita de cempasúchil, les decía. Para que dé más flores, le cortas y empieza a retomar. ¿Ah? Y tenemos aquí al gran Huehuescoyotl.
tiene a su tecocoli, da la información y le regresan la información. Aquí está con su panhuehuetl, de Xolotl también, transforma todo a través de la danza. ¿No? Y aquí tenemos, por ejemplo, a Osomatli. El Osomatli lo disfruta todo, dice, deleítate. ¿Y quién es su regente de Osomatli? Xochipil, el hijo de las flores. Es ese nivel elevado de conciencia, de percepción nahuálica, siendo Xochipilli, medicina. ¿Ah? Y les pregunto a ustedes, ¿nos atrevemos a quebrar nuestro huevito y crecer? ¿O así somos felices, cómodamente? Depende de nosotros. ¿Ah? Hermanitos, hagámoslo. Hagamos que nuestra mariposita de obsidiana vaya al cielo. Hoy, amaneciendo, sí se puede observar el Tlahuizcalpantecutli. El día de hoy en la mañana lo observé, si todavía está en el cielo, en el Luicat. Pidámosle sabiduría, pidámosle guía para que nos pueda ayudar. Y dediquémosle esta plegaria. ¿Dónde lo tengo? Ahí está. Es muy hermosa. Empoderar. Tlazocama Tenecniwa. De mi parte sería todo. Les agradezco que la atención y pues los escucho. Tal vez tengan alguna duda o tal vez quieran compartirnos algo en este sendero. Adelante, hermanito. Hermanito Enrique, lo escuchamos. Apoyagualti Temastiani, Se puede voltear, no ni sí. Apoyagualti Noiniwan. Maestro, ahora que estuvo hablando usted de las edades y de si somos felices, si no somos, si, si dejamos luz, si dejamos cantos, me viene a la mente este, de que se dice que hay que cumplir o que algunos cumplen los 2 ciclos al cumplir los 104 años. Entonces, la suegra de mi hermano, va a cumplir los 104 años ya en este fin de año. Y yo le quiero preguntar si hay que hacerles una ceremonia especial o si hay que hacerles, pues algo que los haga que los motive, porque hace poquito estuvimos con ella y ella nos decía, pídanle a Dios que me lleve porque ya no quiero estar aquí. Dice, ya me canso, ya. Y ella pues todavía a los 101, 102, inclusive ahorita todavía camina un poco, nada más que la cuidan mucho, la sientan en su silla, pero 101, 102 todavía quería estar lavando su ropa. Entonces, yo le pregunto si hay que realizarle una ceremonia especial. Caso Kamati Temastiani. Sí, pues imagínense, son dos ancianidades, pero también de esos Bueno, dos ancianidades, no sé si aprovecharon su conocimiento, su experiencia. Claro que varios nos van a decir, no, pues yo para qué te cuento, puedo aprender de eso. Sí. Una ceremonia, pues sí, la siembra la siembra de las dos ancianidades, que sería su ropa nuevamente blanca, porque es a los 52 y nuevamente regresamos hacia abajo. Inclusive a veces a esa edad, pues ya a veces su comportamiento es como los niños, con cualquier cosa se enoja, pero es parte de su ciclicidad, ¿no? A lo sí, mejor es
pues regalarle un collar de flores, explicarle el significado de la ceremonia, porque también es esa parte, ¿no? De irles platicando. Alguien que pues tal vez no conozca tanto de o no esté tan conectado con la creencia de nuestros abuelos, no Quema. es porque no conozcan, simplemente no, a lo mejor por la edad, por los años en que vivieron, pues un poquito fue más difícil de tener acceso a este conocimiento, pero se le puede explicar, ¿no? La experiencia que tiene. Quema, Marciano. Sí, hermanito, y hay que aprovechar lo que ella sabe, porque justamente eso, llegamos a los 52, nuestra vestimenta en la ceremonia es el color amarillo. ¿Por qué? Que somos luz, somos calor, ¿no? Y los que ya tenemos o tienen la fortuna de ser abuelos, tener nietos, que sí, o sea, sientes ya ese calor de seguirle enseñando, de enseñarle a los demás lo que tú sabes, que es un conocimiento. ¿Sí, hermanito? Quémate, Marciani. Lazo camachililia. ¿Qué no diciendo yo lo no igniti? Las tlahui. Hermanita, se es teatl, la escuchamos Matlacli Seatl. Gracias, Temachtiani. Una pregunta, ¿qué diferencia hay en las Tonalpuque y las Citlalmine? Porque he visto que a veces las referencian, como dice usted, en cajón desastre, como si fueran brujas. Y yo no sé si unas, por ejemplo, me queda claro que las Citlalmines pues sí están en este Amoxtli, pero no sé las Tonalpuques, si eso sí es ya algo posterior a que llegaron los castellanos aquí, o si sí hay alguna referencia a las Tonalpuque anteriormente. Gracias. Ujú. Pues las tonalpuques sería las que llevan la cuenta del tiempo, ¿no? Son practicantes del nahualismo. Y recuerde que el nahualismo siempre ha sido satanizado. ¿Ah? Nosotros somos tonalpuque. ¿Por qué? Porque estamos estudiando el tiempo. Por ejemplo, decíamos, estamos caminando sobre las trecenas. Ahorita es Sexochitl y el hermanito Maxtlactli Huanyeyeyecas nos va guiando. Dice, ah, hoy es Sexochitl, ¿no? Y ahí nos muestra el texto, hoy trata de esto. Estamos siendo tonalpuque. Está la otra acepción que le llaman las tlahuelpuchis. Ah, Las, tal vez con eso la confundí con las Tlahuelpuchis, maestro. Tiene razón, con las las Tlahuelpuchis. tlahuelpuchis que se dice que pues persiguen a los niños para alimentarse de su sangre y todo eso y lo relacionan con las brujas, ¿no? Bueno, de que existe, existe. ¿Qué hay de verdad de eso, no? De que hay mata niños y todo eso. Sí, ¿no? Recuerde que en esta práctica tú te encuentras aquí. Con este conocimiento tú puedes hacer el bien o como decimos, el mal. Que en el pensamiento de ancestral de los abuelos no existe el bien ni el mal. Lo único que existe son decisiones y resultados, ¿no? Sí. Ahora, si hacen estas prácticas, híjole, pues ya les hablaba yo hace ratito de lo que es la placenta, del cordón umbilical. Esas mujeres la trabajan, pero no por eso quiere decir que sean malas. Aprovechan, claro que sí, de la energía. Inclusive dentro del círculo hay relatos que dicen, antes eran casitas de teja. Entonces dice, lo que haces, preparas con tu saliva, una piedrita le tiras y con esa piedrita, es como un hilito, le empiezas a jalar su energía del niño, de la niña, para alimentarte
Y claro, eso te ayuda a tener mayor fortaleza física y espiritual, ¿no? Entonces, en la actualidad existe todavía, sí, pero no todos lo practican. Hay gente que dice, no, yo no lo haré. Lo que aprendo lo voy a utilizar para sanar, para ayudar, para proteger, mas no para hacer daño. Porque si lo hago para hacer daño, tarde que temprano, tendré que pagar eso. ¿Ah? Ujú. ¿Sí, hermanita? Sí, maestro, gracias. Sí, sí, había confundido un poco la palabra, y que también a los tonalpuques los tenían como brujos por la cuenta del tiempo, ¿no? Sí, gracias, Es, maestro. es lo que nos dicen que somos. Pero bueno, sí, hermanito, hermanito, tos nene, lo escuchamos. Tlazocamatl, Topiltzin, Igual Yuvari. Le Dale, vale, quiero, hermanito. les quiero compartir mi Neltilistli. Fíjese que usted nos hace pensar y reflexionar y nos da prácticas para llevar a cabo y de alguna manera cambiar nuestra percepción de nuestra vida, de lo que llamamos realidad. Y me quedo pensando, razonando, digo, bueno, si yo quiero hablar con Tlaloc, pues voy a hablar con Tlaloc, está bien, igual que con Tlahuizcalpantecutli, puedo trabajar con él y estar con él. Y me quedo pensando, bueno, si trabajo con él, pues él ya lleva aquí muchos siglos, muchos miles de años. Y mi vida de 100 años, de 80 años, pues va a terminar y él va a seguir. Hace 30 años yo veía mi realidad de una manera y en 30 años ha cambiado totalmente. Decir 30 es decir cualquier número. Digo, entonces, ¿qué es la realidad? Si Tlahuizcalpantecutli lleva aquí muchos siglos y va a seguir más, él es una realidad. Mi vida no es una realidad, porque en 30 años cambió totalmente y al paso que voy, en 10 años va a volver a cambiar totalmente. Entonces, ¿qué parte de mi experiencia es real? Pagar impuestos, Ujú. cuidar una casa, hacerla, si tiene un piso, ahora la hago de 2 pisos, esa es mi realidad. Enojarme porque ganó el PRI en Cuautla, Morelos, esa es mi realidad. O enojarme porque los españoles llegaron hace 500 años y era un cambio inevitable que no tiene caso que yo me enoje, pues. ¿Cuál es la realidad y cuál es el camino al que me tengo que seguir guiando? Y regreso a la flor, a esa vida de florecimiento y de ya dar fruto y de pasar a la siguiente fase, que es quedar en semilla. Una flor da pétalos muy vistosos y quedan las semillitas. ¿Quién es real, Tlahuizcalpantecutli o mis ideas de lo que es mi vida? Y pues mi respuesta es bien fácil. Entonces, pues ya es más fácil no enojarme, no estar triste, no pelearme, incluso no estar feliz, sino simplemente estar en paz, porque me estoy yendo en el camino de lo que hoy considero la realidad. Tlahuizcalpantecutli es real. El que yo Sí. le vaya al Toluca, eso no es real. El que tenga una casa de un piso tampoco es real. A qué le dedico y a qué le quiero dedicar mi atención? Eh, y saber, pues como las flores y como esto nativo, dar, 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 dar y dar y dar
Entre más damos, más nos llega. Tlazocamati, Canochi no llora, Otopilzi, gracias por sus oídos, por este grupo, por compartir. Y Mixtlazotla. Cami fuera. ¿Qué mano, Initzi? Tlazocamati Miyek, le agradezco infinitamente. Sí, pues es eso, ¿no? Crear nuestra realidad. Por eso yo en la mañana les compartí esta palabrita, Nel toca. Nel, la verdad. Toca sembrar. Siembro mi verdad. Siembro mi realidad. Y Nel tocalistli, la siembra de mi verdad en una realidad tangible e intangible. Porque mis pensamientos, mi conocimiento, quizá no se puede tocar, pero sí se puede sentir, sí se puede ver. Sí, hermanito, Tazocamati no ignitzin. Hermanita Guadalupe, la escuchamos. Abuelito, yo tengo una pregunta. Usted habló ahorita de, pues, que el aprendizaje, ¿verdad? Nosotros sabemos para que lo utilizamos para el bien o para el mal. Y mi pregunta es, cuando las personas deciden para el mal, es una decisión propia y trae consecuencias. Sí. Y supongo que las trae en esta vida. Pero, ¿qué pasa si las consecuencias de que hayan sido, digamos, en forma negativa, no ayudaste, en lugar perjudicaste, pasas ya a la otra vida? O sea, partes de este cuerpo y te vas al Mictlán? ¿Cuál es la consecuencia? Porque tengo la duda de, entonces, ¿cómo vas a transitar los 13 cielos? Por favor. Precisamente decimos la reencarnación, ¿no? Sí. Eso lo sigues arrastrando. Por eso decimos, oiga, pues toda esta vida yo he tratado de vivir en armonía, de ayudar a los demás, pero pues no veo los resultados. Claro, en tu otra vida trabajaste con el otro lado de la realidad o de la maldad, pues tienes que pagarlo, ¿no? Y aceptarlo. Cuando llegas a comprender, de decir, bueno, me está pasando esta situación. Tengo dos opciones: amargarme, refunfuñar, maldecir o decir, bueno, adelante. Yo sé que puedo salir adelante de esto y tengo que trabajar. Dice Tlahuizcalpantecutli, a pesar de la oscuridad, llegará la luz. ¿Será? Claro que sí. El mismo Tlahuizcalpantecutli tiene esta doble ciclicidad. Nosotros aquí sabemos que cada 8 años vivimos a la orilla de 2 ríos. Estos 2 ríos crecen, inundan, pero la gente no dice, voy a construir mi casa a la orilla del río. Sabes muy bien que tarde que temprano va a crecer el caudal del río y te lo va a llevar. No, pues yo lo hago. Hazlo. Y sucede. Entonces, lo mismo pasa lo que usted dice. Yo sé que si empiezo a actuar de una forma, tendré resultados. Decisiones, resultados. Que nosotros los etiquetamos, maldad y bondad, bueno, malo. ¿De qué hay? Lo hay. Eso sí, tampoco podemos negarlo. No, en este camino puro amor, pura bondad. No, no nos engañemos. No es así. ¿Sí, hermanita? Bueno, hermanito José y de ahí el hermanito Enrique, creo que Muy bien, quería... buenas Sí, hermanito. noches. Buenas Buenas noches. noches, hermanito.
Todo lo que comparte, comentaba hace rato que cuando usted transcribe alguna cita del conocimiento académico y cuando recupera usted la enseñanza ancestral de los abuelitos o el mismo conocimiento que usted va generando, como tiene una fuente diferente, o sea, la fuente teórica de transcripción de la cita de algún académico a la información oral de los abuelos, el sabor y la profundidad del conocimiento es diferente, porque como tienen dominio del náhuatl, les da una apertura a la profundización del concepto, así como nos explicó Tolteca, ¿no? Romper el huevo, ¿no? Con nuestro esfuerzo. Los académicos llegan a definiciones como hombre de experiencia propia, ¿no? Pero bueno, citan únicamente la definición, pero no rompen el huevo de su zona de confort, ¿no? O sea, se queda únicamente en la cita, en la definición del concepto, ¿no? Y el trabajo práctico con tu experiencia propia, vas forjando al tolteca que potencialmente eres tú, ¿no? Entonces se ve con mucha nitidez cuándo es una cita y cuándo es un conocimiento de experiencia propia, pues, ¿no? Esa es una parte. Y la otra es que sí es muy perceptible cuando nos comenta usted de las 7 Pléyades y sobre el origen de Tamuanchán, de las 7 cuevas. Porque también tomé nota que nos decía que esa transformación espiritual que vamos teniendo con los ejercicios, con esa metamorfosis de Izpapalo, nos apertura a una conexión espiritual con las Pléyades, ¿sí? O sea, con nuestro real origen. Y entonces, ahí hay como una reminencia, como un recuerdo realmente de donde venimos. O sea, recuperar nuestra vibración energética para tener otros niveles de percepción, ¿sí? Como decía el hermanito Tosnene, ¿no? Dice que cuando habla de la realidad, pues la realidad es en función de nuestro nivel de percepción, ¿no? Como vamos transformándonos y va aumentando nuestra frecuencia vibratoria, pues percibimos otras realidades. Y siempre se ha referido en algunos textos que nuestro origen está en las Pléyades. Entonces, como seres que somos de luz, me llama, por ejemplo, la atención la ecuación de Albert Einstein, que es E igual a mc al cuadrado, ¿no? Que está diciendo más que la energía es igual a la masa por una constante al cuadrado. Y esa constante al cuadrado, que es la velocidad más elevada, pues es la velocidad de la luz. Esa es la constante que maneja Albert Einstein, donde la energía se convierte en masa, pero la masa también se convierte en energía. Y entonces, decirlo así por razonamiento lógico, pues no nos transforma en una frecuencia energética, ¿no? Pero experimentarlo, como decía el hermanito, ¿no? Bueno, si antes me molestaba aquello, ahora ya no me molesta. Si antes me irritaba aquello, pues ahora dejó de interesarme. O sea, que la frecuencia vibratoria, por el trabajo realizado, pues va elevando otro nivel de conciencia, otro nivel de percepción y sobre todo
otro nivel de armonía, ¿no? Y pues esto no es teoría, ¿no? Cada quien tiene su propio trabajo, ¿no? Sí, pero muy inédito, ¿sí? Muy interesante y muy profundo, ¿no? Gracias, Sebastián. Buenas noches, hermanitos. Abuelito, una disculpa. Se me fue, Sí, sí, mi teléfono, abuelito. Una disculpa. sí, hermanita, no se preocupe. Bueno, terminamos con el hermanito José. Lo que usted decía. Lo mismo me decía un hermanito. Dice, oiga, pero ¿por qué no escribe usted primero un libro y después da el curso? Le digo, bueno, es que si yo escribo el libro, lo único que haré es escribir mi experiencia. Y yo les voy a hacer creer que mi experiencia es la verdad absoluta. Y si yo les comparto de esta manera, porque es como nos lo van transmitiendo de manera oral. ¿Por qué? Hay un fundamento, dice, dime, ¿cuál es tu fundamento? Pues ahí está el libro, esto es lo que les acabo de compartir ahí de la trecena, ahí está el libro. ¿Ven ustedes grafías grecolatinas? No, pues no. Entonces, ahí está el libro, descríbelo. Pues, ¿cómo lo voy a describir? Yo no sé leer, aprende a leer. Así como tú dices que yo necesito escribirlo, ahora tú también aprende a leer de esta manera. Correcto. Sí. Dice, bueno, es que, mire, no es que yo me ponga en mi plan de que yo, no, de ninguna manera, hermanito. ¿Por qué no aprendemos juntos? Yo lo invito a que podamos leerlo, que podamos trabajarlo y así es, y hacerlo. No tiene caso que yo me ponga a escribir muchos libros y al ratito pues nadie le va a entender porque es lo que ha sucedido, ¿no? Pero bueno, regresando a lo mismo, ¿por qué no nos empoderamos nosotros, los anahuacas, y no esperar que un alemán, que un francés, que un ruso, que un norteamericano venga, investigue y diga, aquí está tu libro, eso es lo que vas a estudiar? ¿Por qué no vamos a lo vivo, a lo práctico? Y es lo que yo quiero compartir con ustedes. Y yo sé que ustedes podrán escribirlo, podrán desarrollarlo. Decía hace ratito, platicaba con el hermanito Miguel Ángel. Dice, oiga, yo algún día voy a escribir esto que estoy aprendiendo. Hágalo, hágalo. Ayúdeme a ayudar a los demás, ¿no? Solo no puedo, yo les digo. Yo quisiera hacer muchas cosas, pero a veces no me da el tiempo. Pero si ustedes lo pueden hacer, hagámoslo. Y si dicen, yo ya tengo esto, ayúdenme con esto que yo necesito, lo hacemos. Y así realmente encarnar y vivir, crezcamos como los carrizos, como las estrellas, cada uno brillando con su propia luz, sin opacar a nadie, codo con codo, brazo con brazo, nadie adelante, nadie atrás. Caes, te levanto, caigo, me levantas. A eso se le llama ser tolteca. Ayúdales, mas no les hagas el trabajo, porque también pueden. Tlazocamate no ignitzi. Gracias. Muchas gracias, hermanito. Bueno, culminamos con la hermanita Guadalupe, creo que va a participar el hermanito Enrique y vamos avanzando. Sí, hermanita Guadalupe, disculpe hace ratito. Sí, discúlpeme, abuelo, se fue mi señal. Entonces, usted podría agregar un poquito, si me hace el favor, de cuáles son o cómo se llaman esos 13 cielos. 13 cielos. Sí.
ya ve que son los 9 del inframundo y los 13 del cielo. Entonces, tú con Ujú. esas decisiones, ¿cómo vas avanzando? ¿Avanzas aquí en la vida o avanzas ya cuando trasciendes? Es que puedes avanzar en los dos mundos, hermanita. Ándele, esa era mi duda. En Ok, el sueño, en el Mictlán, sí, puedes avanzar. Inclusive hay una hermanita que dice, yo ya llegué al nivel donde están las dos montañas, abren y cierran, y me hablan las montañas y las energías que están ahí. ¿Cuáles son los 13 cielos? ¿Y los vivimos del diario? Claro, hermanita. Aquí está, mire. Estos son los 13 cielos. Son los 13 días. Tonali. ajá, una ¿Cuáles nueva son los información. 13 trabajos con el Mictlampa, con el Señor de la Noche? Son Sí, 9 señores de la noche, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, de esa forma podemos irlos viviendo. Es que a veces entendemos en forma occidental como que muy literal. Los Sí, 13 cielos, pues quiero ver los 13 cielos, ¿dónde están? ¿No? Por eso les decía, es que es el vivirlo. Por ejemplo, hoy, Sexochitl, sí. hoy. Mañana iniciamos una nueva veintena. Güey Tecuilhuitl, de Tecujtli, de Gran Señor. Mañana iniciamos la veintena, se llama la fiesta grande de los principales. Sí. Su regente, Shilonan. ¿Quién es Shilonan? Nuestra madre del sustento. Que Centeotl es el masculino, Shilonan es la Ándele, femenina, sí, Juan. la mamá, Sí. la madre de los gilotitos. Entonces, en esta veintena vamos a vivir estos 13 cielos. Sí, hermanita. Mañana vamos a trabajar con Zipatli, vamos a crear. ¿Sí? Muy bien. Sí, gracias, abuelo. Ujú. Sí, hermanita. Bueno, Agradezco. hermanito Enrique, sí va a participar, lo escuchamos. Y Tlazocamati te más tiene nada más, porque no había oído yo hablar de las tlahuelpuches y usted dijo que les pueden jalar esa energía a los niños. Nada más yo le quiero preguntar cómo proteger a esos niños de estas tlahuelpuches. Sí, Tlazocamati te hermanito, claro. ¿Se acuerdan ustedes que tanto con Mesli, las mujeres que están embarazadas, nos dicen las abuelitas, ponte un hilito rojo? ¿Se acuerdan de la pulserita roja? tema. Es una protección. Un alfiler, un segurador, le dicen ahí en su blusita, en su batita. A donde duerme, algo de metal. Puede ser una tijerita, dicen, un espejito de obsidiana o agüita con una jicarita debajo de la camita. Eso evitará que se acerquen esas energías. Con lo que en náhuatl le llamamos Cualometzli también, la luna y de las Tlahuelpuchis. Otro, podemos hacer un ungüento, sí, de la extracción de una plantita, sí, ¿como cuál? El epazote. ¿Podemos utilizar otro? Sí. Hay otras plantitas muy olorosas que con eso los podemos proteger, la ruda y el romero ahorita en la actualidad, ¿no? Todo eso se puede utilizar, hermano. Entonces, como que lo más básico, un hilito rojo, pero o un saumar. Funciona mucho, lo que yo he visto es saumar con azúcar. Mm, Lo otro, sí. semillita de tabaco. Si se da cuenta, las semillitas de tabaco son muy pequeñitos, como la semillita de mostaza. Lo tiras alrededor. La sal,
Todo eso son protecciones. De que pueden hacer daño, pueden hacer daño. Luego decimos, el niño está llora y llora, tiene cólicos, dale medicina y no deja de llorar. Agarras tu saumerio o agarras un huevito, lo limpias. ¿No? Quémate, Mastiani. Hermanito. La socamachililia. Y que La anoche no socamach. yo la naiknitsi. Quema, quema. Bueno, hermanitos, pues si no hubiera alguna otra participación, yo les agradezco que nos hayan Vámonos al acompañado. Mictlán. Vámonos al Mictlán, ya es, Vámonos a dice, extrañar. dice el padre, ya es justo y necesario. Bueno, Timoitas que mostran mañana nos vemos para leer la veintena. ¿Qué hay que hacer? Moitas que mosla, que Mastiani. Timoitas que Botas que mosla. mostla. Masacamati te Mastiani. Timotas que mostla.